con Julia Murga. Saludos y bienvenidos un día más, una semana más, a esta clase ya nocturna de Educar para la Paz. Esta semana hablaremos de danza y de música, de sesiones y de representaciones, pero el escenario es bien diferente. Por una parte, os presentaremos el libro La danza de las emociones familiares y después conoceremos el apasionante programa que el Teatro Real ha preparado para esta temporada, para los niños y los jóvenes. 7 espectáculos, 5 de ellas nuevas producciones que se verán en el teatro y también en los colegios. Y además todos volveremos a la Sala Gayarre. De ello hablaremos en un rato y escucharemos a algunos de los protagonistas, pero antes quiero presentarles a Mercedes Bermejo, psicóloga familiar, infanto-juvenil y docente. Es fundadora de la terapia emocional sistémica y su trabajo se recoge en esta danza que os decíamos de las emociones familiares. Buenas noches, Mercedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Hola, buenas noches, Julia. Bueno, permítame que antes me vaya a las páginas de un libro anterior suyo para preguntarle, ¿quién es el psicólogo? Efectivamente, el psicólogo es un cuento. ¿Quién es el psicólogo? Que elaboré hace unos años para explicarle a los niños, a los más pequeños, quiénes somos. Efectivamente, vivimos en un mundo de adultos y creemos que los niños son adultos en miniatura. Vivimos en una sociedad muy adultista y es importante que nos podamos adaptar a su etapa evolutiva, sus características individuales y, cómo no, también a su etapa de pensamiento mágico. Para ello hemos elaborado diferentes herramientas de trabajo, como es el cuento de quién es el psicólogo y como es el libro de La danza de las emociones familiares, que va dirigido a adultos, pero para poder entender un poquito mejor a los niños. Sí, porque si pensamos que un niño o un adolescente necesita la ayuda de un terapeuta, de un psicólogo, le estamos ya introduciendo en un mundo que es ajeno para él y que supongo que necesita muchas explicaciones y en el entorno familiar para decidir cuándo y por qué a un niño se le lleva al psicólogo, ¿verdad? Esta pregunta que haces es muy importante porque desde mi experiencia profesional, que me he formado en Estados Unidos, en Francia, incluso en Buenos Aires, allí la figura del psicólogo está mucho más normalizada, mucho más reconocida. En España yo creo que hemos avanzado bastante en los últimos años, pero todavía queda mucho camino. Por lo tanto, cuando las familias vienen a vernos, vienen con un sentimiento de culpa, de vergüenza, de frustración, de sentir que no son capaces. Entonces también cuando traen al niño, el niño también viene con la sensación, cuando yo le pregunto, ¿sabes por qué estás aquí? Suele preguntar, bueno, porque me porto mal, porque saco malas notas, porque ya viene con toda una serie de etiquetas o de carteles, con un sentimiento de culpa y con una identidad de que no hacen las cosas bien, que es importante que nosotros como profesionales lo podamos redirigir y redefinir. Usted lleva, como ha dicho, muchos años formándose y muchos años trabajando y profundizando en este modelo de intervención que hemos dicho con menores y sus familias. Pero ¿hasta qué punto los cambios que ha sufrido la propia familia ha obligado a esta y a la escuela, porque no podemos disociar la escuela de la familia, a modificar las actuaciones? Efectivamente, esta escuela, la terapia emocional sistémica, surge por una necesidad. Yo, desde mi formación en terapia familiar sistémica, veía que requería de una actualización porque hay unos nuevos modelos familiares, hay una serie de cambios sociales, hemos cambiado también nuestros ritmos de vida, se han incorporado las nuevas tecnologías y todo esto lo justifico en el libro explicando por qué surge la necesidad de la terapia emocional sistémica. A partir de esta escuela creamos una metodología de trabajo, ya que tenemos que ser muy rigurosos en el trabajo con las familias y con niños para intervenir, pero al mismo tiempo para que el niño lo viva como algo lúdico, como algo divertido. Por eso siempre nosotros hablamos de la hora de juego diagnóstica. El niño siente que viene a jugar, viene a pasárselo bien, viene a que le demos estrategias, herramientas para que se puedan sentir mejor, para que entiendan qué es lo que les ocurre, para quitarles esas etiquetas que les han puesto y de alguna manera redefinir y decir, esto forma parte de la familia y el cambio y la solución está en la familia. Los cambios sociales son evidentes, estamos viviendo en medio de casi del caos, porque todavía lo estamos viviendo en presente, estamos en el ojo del huracán y no tenemos perspectiva, pero le estamos pidiendo muchos cambios a la escuela y sin embargo a la familia
¿Cómo está evolucionando según la marcha del tiempo? ¿Qué está pasando con estos niños? ¿Qué respaldo encuentran en la familia a la hora de enfrentarse a sus propios problemas? Porque los tienen, sin duda. Efectivamente. Yo siempre explico que si nosotros llevamos nuestro coche a revisiones, si los niños también van a revisiones médicas, ¿por qué la familia, que es la institución social más antigua, por qué no pasa también por revisiones? ¿Por qué no revisamos cómo está la institución familia? Porque efectivamente hay un nivel de exigencia social desde a nivel laboral, a nivel de estética, cómo se supone que tenemos que estar. Y es verdad que hemos avanzado mucho en la parte del género dentro de lo que es nuestra sociedad, incorporando a la mujer en el entorno laboral, y queda mucho por hacer. Pero al final los niños sí que vemos desde nuestras estadísticas en el centro que los niños sí que sufren y hay una gran demanda de hambre materno y paterno, es decir, que hay una carencia de sus figuras de referencia. Efectivamente, esto es un problema social, es un problema político, hay una falta de conciliación familiar y laboral, pero es un problema que nos viene a nuestra consulta todos los días. Los niños no están pudiendo tener o disponer de sus figuras de referencia, y cuando disponen de ellas, estas también están viviendo situaciones de mucha presión y de mucho estrés, y por lo tanto estamos teniendo unos niveles muy elevados de niños, niñas y adolescentes que vienen a nuestro centro como consecuencia y con síntomas de estrés y con una carencia emocional y unas necesidades no cubiertas. Tenemos que decir que cuando Mercedes Bermejo se refiere al propio trabajo que están haciendo en su grupo, estamos hablando de centenares de familias, centenares de pacientitos, como les llamas en el libro. O sea, que no estamos hablando de algo que sea circunstancial, estamos hablando de que tiene ya una base muy sólida. Por eso, ¿qué les decimos a las familias? ¿Cuándo se tienen que plantear que es necesaria la ayuda externa para la familia y para el niño? Efectivamente, como dices, en Psicólogos Pozuelo recibimos 300 familias a la semana. Al final es una muestra representativa de poder entender qué es lo que puede estar ocurriendo en la sociedad. ¿Qué es lo que hace falta para ir al psicólogo? También es cierto que en algunos casos nos hemos ido al otro extremo, y lo digo incluso como profesional, que a la mínima duda enseguida consultamos y recurrimos al psicólogo, dudando y cuestionando de nuestra propia capacidad. Yo aquí, parte de nuestra labor también es empoderar a los padres y también transmitir el que confíen en su intuición. Bueno, en este libro pone esto, este profesional me ha dicho esto, la suegra me ha dicho esto otro, mi madre... Digo, pero ¿tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? ¿Qué es lo que tú crees que es mejor para tu familia? Hay un problema cuando en realidad vemos que la familia algo está fallando, cuando la familia no es feliz, cuando la comunicación no es fluida, cuando aparecen síntomas desde comportamentales, que al final son los más visibles, como de ánimo, o incluso como nos derivan muchos profesionales del mundo de la medicina, que tienen toda una serie de síntomas psicosomáticos y que de alguna manera tienen una base psicológica. Cuando vemos que hay algo que no nos encaja bien y que pueda estar ocurriendo, ese es el momento de consultar con un profesional. Y a la inversa, ¿qué características tiene que tener un psicólogo infanto-juvenil para que depositemos en él nuestra confianza? Porque tampoco es fácil, por ese salto que estábamos diciendo, que en nuestra sociedad no hay una confianza, no se tiene incorporada la figura del psicólogo al entorno familiar. ¿En quién tenemos que confiar? ¿Cómo tenemos que dar ese paso? ¿Qué tenemos que buscar? La verdad es que me encanta que me hagas esta pregunta, Julia, porque es muy importante que le demos la seriedad y el rigor que requiere nuestra profesión. A su vez, yo también estoy como coordinadora de la sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, y una de nuestras labores también es visibilizar al psicólogo y poder diferenciarle dentro de lo que son sus especialidades. Al igual que en la medicina hay especialistas para cada área, en la psicología también debe haberlas. Es decir, que no es lo mismo un psicólogo que atiende adicciones que un psicólogo que atienda pareja, que un psicólogo que atiende infantil. Cada problemática, cada perfil es completamente diferente. Por eso es importante que sea un psicólogo habilitado, con una habilitación sanitaria, pero a su vez que sea un psicólogo especializado en el área de infanto-juvenil y familia. ¿Y a qué hay que esperar? ¿A que el niño sufra o el adolescente? ¿O hay que intervenir antes? Porque muchas veces, en el libro lo deja Mercedes Bermejo muy claro, hay que entender el síntoma y el motivo de la consulta, ¿verdad? Efectivamente, cuando viene la familia viene con un síntoma. Normalmente ese síntoma lo suele tener la figura,
yo no diría, y yo no digo más débil, pero sí la figura más sensible y de alguna manera también la figura más salvadora y que más cuida a la familia, y viene presentando un síntoma, pero ese síntoma es probable que esté asociado a algo que está ocurriendo dentro de la familia. Por eso es importante el hacer un trabajo conjunto y en equipo con toda la familia. Yo no digo que la familia tenga el problema, pero sí digo que en la familia está la solución. En el momento que hay una familia que está sufriendo, en el momento que hay un miembro de la familia que está sufriendo, que lo verbaliza o que no lo hace, incluso yo siempre digo, los niños más retraídos, más introvertidos, creemos que como no molestan, están bien, y a lo mejor son niños que están sufriendo. Por eso insisto mucho en poder revisar para asegurarnos que los niños están sanos, porque todo aquello que no se aborda en la infancia, de alguna forma aparece en la adolescencia, pero con mucha más intensidad. Todo se va como arrastrando, ¿no? Normalmente vienen niños más con problemas de conducta porque de alguna forma molestan al adulto, ¿no? Pero también yo hago alusión y reivindico mucho a esos niños que pasan desapercibidos, que a lo mejor tienen una sintomatología depresiva encubierta y no nos estamos dando cuenta los adultos. Yo supongo que están ya muy acostumbrados a luchar contra el intrusismo, porque al final todos los adultos nos creemos psicólogos y creemos que estamos capacitados para resolver los problemas de los más pequeños. Si mañana aparece una familia en su consulta, ¿cómo se desarrolla el trabajo con ellos? ¿Cómo es la terapia? Lo explico muy brevemente. Me gusta mucho esto que dices de nuestra profesión y que tiene que ser una profesión muy seria. Yo lo difundo siempre en la universidad, en las charlas que doy, que tiene que haber una parte de ética y de código deontológico, que yo soy muy seria y muy rigurosa en la manera de trabajar, pero luego cuando estamos con el niño, estamos con la familia, nos tiramos al suelo, jugamos, nos lo pasamos bien, utilizamos el humor como herramienta terapéutica, pero todo con una finalidad. No basta con jugar, no basta con dar consejos, no basta con decir lo que tienen que hacer, ni muchísimo menos. Hay que ser muy profesionales. Y yo siempre, cuando veo una familia a mi centro, lo primero que les digo es que yo no estoy ni para juzgarles, ni para criticarles, ni para decirles lo que tienen que hacer, ni muchísimo menos. Hay que saber, la familia es quien mejor sabe qué es lo que necesitan. Por eso tenemos que conocerles, adaptarnos a ellos y de alguna manera también conocer la logística que ellos tienen. El procedimiento de alguna forma es, hacemos una primera sesión informativa que además siempre es gratuita para que nos conozcan, conocerles y también explicarles cómo trabajamos. Hacemos una fase de evaluación donde evaluamos el motivo de consulta, evaluamos al niño, evaluamos, como digo, al niño de una manera muy lúdica. El niño siente que está jugando y que se lo está pasando bien. Evaluamos a la familia también y ahí es donde le hacemos una propuesta a la familia de tratamiento y de lo que conviene. Cuando hace falta, hay muchas veces que simplemente se hace esa pequeña revisión, esa ITV, y corroboramos y ratificamos que no ocurre nada, y lo que le ocurre al niño, que es muy frecuente, es que es evolutivo. Los niños se enfadan, los niños molestan, los niños gritan, los niños no pueden estarse quietos, y muchas veces estos síntomas forman parte de la etapa evolutiva del niño. No hay que buscar algo patológico ni una etiqueta. Y otra cuestión, cuando uno va al médico de cabecera porque tiene gripe, sabe lo que va buscando y sabe cómo se resuelve incluso antes de... Pero con la psicología no estamos hablando de una consulta y ya está todo resuelto. Estamos hablando de una terapia que se puede prolongar en el tiempo. Somos los adultos conscientes de que hay que tener paciencia. Yo siempre explico, y además lo explico en mi cuento de quién es el psicólogo, explicamos quién es el psicólogo y quién no es el psicólogo. No tenemos varita mágica, y lo insisto, se lo digo a los niños, incluso también se lo digo a los padres, porque es verdad que la terapia express, estamos con una vida muy express, y la terapia express a medio largo plazo no va a funcionar. Podemos cambiar a nivel superficial la conducta, pero a nivel profundo, que es de lo que trata mi libro, las emociones hay que cambiarlas, hay que entenderlas para poder modificarlas, y para eso requiere de un tiempo. Sí que yo soy partidaria de una terapia breve. Cuando trabajamos con niños, siempre digo que el niño está mejor en el parque, está mejor en su casa, está mejor jugando,
que en terapia. Por eso procuramos que sean los tratamientos lo más cortos posibles para que el niño cuanto antes pueda seguir disfrutando y la familia también de su vida. Bueno, pues en este programa Educar para la Paz, en el que hablamos habitualmente de la gestión de las emociones, os recomendamos de verdad La danza de las emociones familiares, terapia emocional sistémica aplicada con niños, niñas y adolescentes, escrito por Mercedes Bermejo y que lleva prólogo de Juan Luis Linares. Lo ha publicado Desclés de Brouard. Mercedes, muchísimas gracias, ha sido un placer y hasta siempre. Muchas gracias, Julia, por invitarme, enhorabuena por el programa y disculpa por la fonía, que he venido con mucha fonía. Totalmente disculpada, tienes un trabajo que es tu herramienta y es normal. Gracias.